Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de física. Teníamos tiempo que no nos veíamos, pero vamos a retomar nuestro curso de física y en la clase de hoy vamos a ver y a conocer los diferentes tipos de fuerza que existen, ¿sí? Bienvenidos y vamos a comenzar. El tema de hoy se llama fuerzas e interacciones cotidianas, ¿sí? Vamos a comenzar, muchachos, con este tema. Dice, si nos referimos al lenguaje de todos los días, un tirón o un empujón sobre un cuerpo representa una fuerza. Pero, para dar una definición académica, decimos que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Es por eso que siempre hablamos de fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro. A eso se le llama interacción de fuerzas e interacciones, ¿sí? Estamos hablando de la fuerza. La fuerza se encuentra en un cuerpo que está en reposo o en un cuerpo que está en movimiento. Cuando empujamos, cuando estiramos, eso es una fuerza. Algunas de las propiedades de las fuerzas son que una fuerza es un empujón o un tirón. Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente. Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. ¿Recuerdan en la primera clase que estábamos hablando de la fuerza de los vectores, cómo en qué lugares o en qué situaciones podemos utilizar este tipo de mediciones, ¿sí? Y aquí tenemos de magnitudes. Y en la fuerza, cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de una magnitud vectorial con dirección. Vamos a conocer en esta clase las fuerzas más importantes que existen y una es la fuerza normal. Cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, esta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. En este caso tenemos aquí una caja que está sobre el piso, está ejerciendo una fuerza. A esa fuerza se le llama fuerza normal. Ahora tenemos la fuerza de fricción. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. Es decir, si tenemos la caja pesada sobre el piso y la empezamos a empujar, la fricción del piso nos va a ejercer una fuerza contraria al movimiento del objeto. Tenemos ahora la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se manifiesta al momento de que damos un tirón con una cuerda, con un cordón. Si agarramos el objeto y lo jalamos, lo estiramos, estamos ejerciendo una fuerza de tensión. Y también tenemos una fuerza de peso, que es el tirón de la gravedad sobre un objeto. Es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa en una distancia. Es decir, la fuerza del peso la podemos comparar con la gravedad. Es decir, cómo nosotros podemos transportarnos sobre la Tierra sin que nos caemos, ya que la Tierra ejerce una fuerza sobre los cuerpos que los atrae hacia ella. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos de las mismas fuerzas. Tenemos, por ejemplo, la fuerza de peso, que es una fuerza que atrae los cuerpos al centro de la Tierra, decíamos por la gravedad. Si se fijan en las flechitas, la flechita nos indica hacia dónde se maneja o hacia dónde se ejerce esta fuerza. Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. Tenemos también la fuerza de tensión, que es cuando se estiran las cuerdas, cables o hilos y representan la resistencia a estirarse. Tenemos la fuerza elástica, que es una fuerza presente en los cuerpos elásticos,
cuando se oprimen o se estiran y se comprimen. Y tenemos por último la fuerza de fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento. Es decir, aquí si se fijan, está un esquiador, un alpinista, está esquiando hacia un lado y la fuerza de fricción lo retiene o ejerce la fuerza para retenerlo y va en sentido contrario, ¿sí? Además de las fuerzas de contacto, también hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados. Un ejemplo de esto es la fuerza entre dos imanes. Si se ponen o si hacen el experimento de tener dos imanes y ustedes los tienen uno en cada mano, si los van acercando poco a poco, ellos van a ejercer una fuerza tal que van a tratar de unirse hasta quedar pegados. A eso se llama la fuerza a distancia. Otro ejemplo también es la fuerza de gravedad que tiene la Tierra, que atrae a todos los cuerpos hacia ella. Es una atracción muy, muy fuerte, aunque no tenga contacto, es decir, si yo tiro un papel o tiro una bolita desde la altura de mi mano y lo tiro hacia el piso, no se va a quedar flotando. La fuerza de la gravedad lo va a atraer y va a ir a parar hasta la Tierra. Muy bien. Por lo tanto, para describir una fuerza vectorial debemos indicar su dirección de acción y su magnitud. Recuerden, para poder medir una magnitud tenemos las unidades de medida. Recuerden su tablita que les di en el cuadernillo número 1. Vamos a tomar y a recuperar esas unidades de medida del sistema internacional, que es el que utilizamos aquí en México, para poder medir una magnitud, ¿sí? Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial que se puede medir. Y también la fuerza nos indica una dirección, es decir, la fuerza se emplea o se mide con una dirección y con una magnitud. Muy bien, esto quiere decir que la fuerza nos dice cuánto y qué tanto. Esas son las preguntas que responde al momento de medir una fuerza. Muy bien, muchachos, la unidad de medida de la fuerza es el Newton, que se abrevia con la letra N mayúscula. Si la buscan en su tablita de unidades de medida, ahí la van a encontrar. Y el Newton es igual a kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, quiero que en este tema investiguemos bien y comprendamos lo que es la fuerza, cómo se ejerce, cómo se mide, porque para el siguiente tema, primeramente Dios, vamos a empezar a utilizar nuestras fórmulas matemáticas y nuestras unidades de medida para medir la fuerza. Mucho éxito, muchachos. Espero que haya sido un tema interesante. Recuerden que la física elemental es una materia magnífica que nos ayuda a experimentar, a ver, a conocer, a observar todo lo que hay a nuestro alrededor y que nos ayuda o que nos da la pauta para preguntarnos por qué pasa esto, a qué se debe aquello. Entonces, vamos a concentrarnos, muchachos, y ya saben, en su cuadernillo van sus actividades, se pueden apoyar de su libro de texto y también pregúntenme. Estoy a sus órdenes. Mucho éxito, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Adiós.